Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Quien les habla es la profesora Hilda Valdivia, profesora de gramática. Quiero dar dos indicaciones antes de empezar mi clase. Estuve revisando sus tareas, ya les he contestado a todos los que han enviado sus tareas. Felicitarlos de antemano pues por el trabajo que están haciendo. A todos los alumnos que no han enviado tareas, por favor, tienen tiempo para nivelarse. La señorita Jenny les va a estar llamando e indicando, haciéndoles recordar que tienen que presentar sus tareas lo más pronto posible. Recuerda que ya estamos en la tercera semana, ya esta ya es la cuarta semana. Por lo tanto tenemos 3 tareas pendientes. Trate de nivelarte porque después se te van a acumular y no vas a poder presentar todas. Bueno, vamos a iniciar la clase, ¿ya? El día de hoy vamos a hablar sobre las variaciones lingüísticas. Muy bien. Dentro de lo que son las variaciones lingüísticas vamos a hablar sobre 2 términos importantes, que es el socialecto y el dialecto. Cuando hablo de socialecto, voy a hacer referencia a lo que es el estatus económico y social. Esto va a estar determinado especialmente por el grado de estudio que pueden tener algunas personas, ¿sí? Entonces, luego hablamos de un dialecto. El dialecto va a estar determinado según la forma o la diferenciación del idioma de acuerdo a la diferenciación de zona geográfica también. Dentro de lo que es el dialecto vamos a tomar en cuenta 3 formas importantes: la forma sintáctica, la forma fonética y su forma léxica. Cada una de ellas está interpretada de diferentes maneras. Cuando hablamos nosotros de la forma sintáctica, estamos hablando de la forma de la escritura de la oración, ¿no? De la formación de las oraciones. Por ejemplo, en la selva, cuando nosotros decimos, o dicen en la selva, ¿no? De la selva su comida. Entonces, ese intercambio que hay de sintagma nominal y sintagma verbal, entonces es diferente al que podrían utilizar acá en la costa, ¿no? Porque acá nosotros tenemos una organización sintáctica de sintagma nominal y sintagma verbal, pero ahí hay una diferenciación, el intercambio que puede haber, primero el sintagma verbal y después el nominal. Muy bien, a eso se refiere con el sintagma o la forma sintáctica. Luego viene la fonética, que viene a ser del sonido, ¿ya? Del sonido, la diferenciación de sonidos o de la forma o el dejo que pueden utilizar, ¿no? Que pueden tener esa forma diferenciada de hablar, pues, de acuerdo al sonido de la palabra. Y luego viene la léxica. La léxica está referida a la significación o a la cantidad de palabras que puedan utilizar. Lo que es el registro lingüístico está relacionado con lo que es el socialecto, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa habla? Dice, el registro lingüístico, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en el colegio, no vamos a hacer utilización de jergas. ¿Por qué? Porque más bien vamos a utilizar una forma de registro coloquial, ¿no? Luego tenemos en la casa. En la casa ya va a ser un poco más de confianza, entonces va a ser algo familiar. Y en el barrio yo puedo utilizar también la forma coloquial. Algunos utilizan ya lo que es el subestándar, que puede hacer utilización de las jergas, ¿no? O sea, en la forma de registro lingüístico tenemos lo formal y lo no formal. A ver, acá tenemos, ¿qué es el dialecto? Entonces, es la forma de habla común a un grupo establecido, pero diferenciándolo de acuerdo a la región. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos 3 regiones: costa, sierra y selva. La forma de hablar de las personas de la costa no es la misma de la forma de hablar de una persona de la selva. El dejo es diferente. Ya te hablé yo de la formación sintáctica de la oración, ¿no? Entonces, el intercambio que pueden ser de un sintagma nominal a un sintagma verbal. Luego tenemos, por ejemplo, acá vamos a hacer la variación semántica. Acá vamos a explicar un poquito más de lo que ya habíamos hablado introductoriamente, ¿ya? Tiene un significado dependiendo del entorno o ambiente social. Por ejemplo, ahorita, en este momento, significa en este momento, chicos. Pero en Argentina, ahorita significa dentro de un rato. Lo haré después. Ahorita, ¿no? Dentro de un rato lo haré. Luego tenemos la variación sintáctica.
Ya te dije yo, la formación, el orden de las oraciones cambian, es decir, los sintagmas van a cambiar el orden. Por ejemplo, del José su casa, o puede ser su casa del José. La forma común, la forma más utilizada puede ser la casa de José, ¿no? Hasta los términos pueden ser diferentes. Variación léxica. ¿Ya? Las palabras tienen diferentes equivalentes. Eso va a ser de diferentes lugares. Por ejemplo, en Lima, nosotros, o acá en el Perú, a un niño, pues la forma normal de decirle niño a un niño, pues, ¿no? En Argentina no se le dice niño, se le va a decir pibe. ¿Ya? Entonces, a esa significación o esa forma de escribir se le va a llamar la variación léxica que puede tener una palabra. Luego viene la variación morfológica, es decir, cómo está formada la palabra. La formación de las palabras son diferentes, ¿no? En el Perú, por ejemplo, estamos acostumbrados siempre a utilizar un diminutivo, ¿no? De gato, gatito, de rato, ratito. Entonces, el dialecto va a estar siempre vinculado a estas variaciones, a la variación semántica, que es del significado, a la variación sintáctica, que es la formación de las palabras, a la variación léxica, que es la forma de cómo se habla acá o cómo se puede hablar en otro lugar, y la variación morfológica, que es la formación de la palabra a través de, en este caso, de accidentes gramaticales. Luego hablamos de un registro. ¿Qué cosa es el socialecto, no? En el cual vamos a hablar del registro o repertorio. El socialecto, como ya te había explicado, es una forma de habla común, pero está referido a un grupo social de acuerdo a un estatus social o económico. A este registro lingüístico o de repertorio porque hay un conjunto de palabras, frases o estilos que son propias de un determinado rol, es decir, de acuerdo a cómo se desempeñan las personas van a poder hablar. Yo no puedo igualar pues a cómo habla de repente una persona que trabaja en un carro como cobrador, que tienen un léxico diferente, por ejemplo, puede ser a un abogado, ¿no? Aunque esto no está plenamente determinado, chicos, porque hay personas que de repente no han ido a la universidad y que tienen un léxico más fluido de repente que una persona estudiada, que tienen de repente un control de emociones, que cuando se enojan no están hablando de repente groserías, a diferenciación de otras personas que pueden tener la mejor profesión, pero cuando se exaltan pues emiten palabras obscenas, ¿no es cierto? Entonces acá esto va a estar relacionado en lo que es el sexo, por ejemplo, el sexo, la edad o la ocupación. En la edad, por ejemplo, un niño habla muy diferente a un adulto. Los niños tienen un léxico de repente minoritario a lo que tiene un adulto. El adulto tiene más vivencias, o sea, el conjunto de palabras o la agrupación de palabras que él puede emitir son diferentes a las de un niño que recién está aprendiendo. Hablamos entonces que un hombre no se va a expresar de acuerdo o igual que una mujer. La mujer normalmente, entre comillas, es mucho más educada que un varón. Ahora, estos son suposiciones, ¿ah? Porque eso no es, en realidad muchas veces estas cosas pueden variar. Al igual que en la ocupación, como yo te había puesto, un abogado habla diferente a un cobrador. Y vamos a continuar. Ahora, los niveles de lengua. Tenemos el nivel estándar, el subestándar y el superestándar. Cuando hablamos de un estándar, es utilizado en un determinado lugar, momento, ¿sí? Y esto es un poco más coloquial. ¿Y quiénes lo utilizan? La mayoría de personas, ¿ya? Recordemos que esto es una forma de hablar muy espontánea, natural y es un poco más expresivo. Cuando hablamos del subestándar, recordemos que el subestándar está relacionada con las palabras usadas, pero de una forma más regional, vulgar, por así decirlo, ¿no? Y están utilizadas por personas poco instruidas. La cantidad de léxico es variable, es mínima. Tratan de no decir oraciones largas porque les cuesta, es decir, estas oraciones cortas, es más, no las terminan de hablar y se utilizan demasiado jergas, ¿no? Ahora, el súper estándar es cuando ya tienes un poco más de cultura, más de educación, es más culto.
Y estamos hablando de la utilización del superestándar en personas más instruidas. La riqueza de su vocabulario es más amplio, tienen una pronunciación correcta de las palabras. Recordemos que las personas también con mucha educación, con mucha formación intelectual, van a hacer uso de este lenguaje o de este nivel de lenguaje superestándar. El superestándar está relacionado también con los escritores, ¿no? El escritor tiene una riqueza de vocabulario amplia y su formación es intelectual, sobre todo. Muy bien, chicos, espero que la explicación haya sido suficiente. Les invito a leer lo que dice el boletín, hacer uso de la técnica del subrayado para diferenciar ideas principales de las secundarias. No te olvides de mandarme estas evidencias, ya tómale foto a lo que has subrayado y luego vas a resolver estas dos fichas que también están en el boletín, por favor. Yo no te pido que me imprimas estas fichas que están aquí. ¿Por qué? Porque la letra es muy pequeña, no va a ser visible para que puedas trabajar. Sin embargo, en el boletín están un poco más amplias. Resuelve tu boletín. Acá hay fichas, por ejemplo, en la explicación que te he dado hay fichas que hay que rellenar que de repente están en tu boletín. Recuerda que debes copiar las diapositivas, la 1 y la 5 en tu cuaderno, ¿ya? Mandarme las evidencias también de tu cuaderno. Hay muchos alumnos que me están enviando solo las tareas del boletín y se están olvidando las del la utilización del cuaderno, ¿no? También necesito las evidencias de los cuadernos, ¿ya? No te olvides, cualquier duda, ya sabes dónde llamarme, ya tú tienes mi WhatsApp. Y las tareas son enviadas, por favor, al correo de Gmail. Ya también se les ha enviado, si no lo tuviesen me lo piden por favor por el WhatsApp. Bueno chicos, nos estamos viendo, cuídense, hasta la próxima semana.